Qué precioso, ¿verdad? Que tenemos el privilegio de poder compartir y se vio como decía mi hermana ahorita, todos tenemos porque es de parte del Señor. Y eso es lo precioso de la iglesia del Señor, que juntos formamos un cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús. Yo voy a comenzar leyendo una doxología que está en primera de Timoteo 1:17. Y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está diciendo que Dios es el Rey de los siglos. Que estamos compartiendo acerca del reino de Dios. Bueno, aquí está diciendo que el Rey de los siglos, el inmortal, invisible, Él es el único y sabio Dios, el único que merece todo honor y gloria, y dice que por los siglos de los siglos. Ahí dice que es por la eternidad, por una eternidad pasada que no tiene principio y una eternidad futura que no tiene fin. Y Génesis 1:1 dice, no lo vamos a buscar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en ese Dios, nosotros sabemos que en el original hebreo es Elohim, y que implica un Dios que es único, y que a lo largo de las escrituras, cuando vemos cómo es un Dios plural, pues es un Dios único, pero a la vez habla de pluralidad. Y cuando leemos toda la escritura nos damos cuenta que esa pluralidad es tres, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en un principio, Dios estaba, como dice ahí, creando los cielos y la tierra. Él era mucho antes, pero en un principio, en un tiempo determinado, creó los cielos y la tierra. En Juan 17, en la oración del Señor Jesús, la oración intercesora, 2 versículos de ahí, en el 5, dice el Señor Jesús: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y antes de la creación de los cielos y la tierra estaba el Hijo en la gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en esta oración está diciendo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y en el 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, precioso, porque es el reino del Dios que es por los siglos de los siglos, que incluye, un Dios que incluye al Hijo y que incluye al Espíritu Santo, y que reúne, que el plan que tiene es de reunir todas las cosas en el Hijo. Entonces vemos a un Dios que ha sido eterno, pero un Dios que se manifiesta en un tiempo dado, como leyó mi hermana Consuelo. El tiempo llegó. El tiempo llegó. Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero cuando llegó el tiempo, nació Jesús bajo la ley y lo parió una mujer. Y nació de una mujer. Cuando llegó el tiempo, históricamente hay un tiempo en que el reino de los cielos se acercó. Históricamente, siempre ha sido, pero en la historia hubo un tiempo en que se acercó. En Efesios 1, del 3 al 10, porque en el propósito de Dios todo fue, y nosotros estamos incluidos ahí, en reunir todas las cosas en el Hijo. Fuera del Hijo, nosotros no tendríamos nada, ninguna parte con Dios. Él no podría tener parte con nosotros. Él es un Dios santo y un Dios justo, que no admite amnistía ni indulto. No puede pasar por alto ni disminuir la pena, ni abolir la pena. No, hay que pagar. Y el Hijo pagó, ¿no?, por nosotros. Entonces aquí en Efesios 1 del 3 al 10 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué precioso, porque es un reino que une lo que está en los cielos con lo que está en la tierra. Un Dios que no es un Dios como eran los dioses griegos. Los dioses de la mitología griega eran ajenos, estaban en el Olimpo. Eso no tenía nada que ver con el pobre mortal humano que estaba aquí. Pero este es un Dios que es trascendente, que trasciende, que está por fuera de la creación porque Él es el creador, pero que es inmanente, que se ha inmiscuido con la creación, que se humanó y que descendió hasta identificarse con nosotros. Ese es un Dios único, diferente a todos los dioses. Es el Dios verdadero. Amén. Y esto de que desde un principio, por lo que leímos, tenía un plan específico y que ese plan tenía que ver con reunir todas las cosas en su Hijo, en Cristo Jesús. Y así podemos ver que la misión de Cristo fue preordenada. Voy a empezar a pedirle favores a los hermanos para que no se duerman. Susana, primera de Pedro 1:20. Ajá. Ya, ¿la leo? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjense, el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, dice aquí que fue destinado desde antes. Esto fue preordenado. Él ya estaba desde antes de la fundación del mundo, había sido preordenado, pero se manifestó hace más de 2000 años. Pero ya había sido determinado, destinado, predestinado por Dios. La vida eterna fue prometida antes de la existencia del mundo. Jessy, Tito 1 y 2. Tito 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces la vida eterna estaba también preordenada desde antes de la fundación del mundo. El misterio del Evangelio fue preordenado también, Mayra. Primera de Corintios 2, 1 y 7. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué lindo. Ese misterio del Evangelio fue también predestinado por Dios, porque Él no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Una de las cosas que nos hacen caer postrados delante del Señor, que tiene que ver con los atributos de Él, que es un Dios eterno, que es un Dios omnipresente, que no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Yo les digo, podemos entender cosas de Dios porque Él se ha dado a conocer, porque Él se muestra, pero si no, pero de verdad cuando empezamos a profundizar, sabemos que, como dijo mi hermana María, no podemos. O sea, la totalidad, eso es imposible. Pero estamos agradecidos de que bastante, para como somos, Él se ha mostrado y se ha revelado
y cada día tiene más para nosotros en la medida que lo anhelamos. Esta lo voy a leer yo. En 2 de Timoteo 1, 8 y 9 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que esa gracia nos fue dada antes de que el mundo comenzara. Y esto es tremendo. Y no vamos a ir a esa cita, pero los creyentes de Jesucristo fuimos escogidos, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Un día, cuando teníamos algunos menos años y otros más, nos dimos cuenta que éramos del Señor. El Señor tocó nuestras vidas, pero de verdad éramos de Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ajá. El Señor Jesús, Juan el Bautista, que vino delante del Señor Jesús, comenzó predicando acerca del reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando una de las hermanas compartía arrepentidos, arrepentimiento implica cambio de actitud, cambio de dirección. Estábamos enemistados con Dios, veníamos caminando, dejándolo a Él de espalda, y eso fue desde la caída. Y cuando Juan llama al arrepentimiento, era cambien de actitud, y bautizaba, era como muestra externa. Había que identificarse como pecador, porque para irse a bautizar, el llamamiento era a arrepentirse. Entonces quiere decir que públicamente yo estaba reconociendo, si me ponía en esa fila para bautizarme, de que tenía que arrepentirme de algo, de que tenía que cambiar de actitud. Entonces Juan el Bautista comienza predicando arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Con qué comienza su predicación el Señor Jesús? Arrepentido y convertido. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo, o el reino de Dios, depende. En Mateo siempre dice reino de los cielos, y en otro de los evangelios sinópticos aparece, donde en Mateo dice reino de los cielos, aparece como reino de Dios. Entonces el Señor Jesús comienza también la predicación igual que Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acerca un reino a otro? Bueno, se acercó en uno que vino del reino de los cielos. Esa escalera de Jacob, que es tipo de Jesús, que tenía un extremo en el cielo y otro en la tierra. Esa escalera es tipo de Jesús. Así se acercó. Se acercó con alguien que era inaccesible para nosotros por ser pecadores, pero que se hizo accesible en Cristo Jesús. Así se acercó, con uno que vino del cielo. Y es sine qua non, que significa, nosotros usamos mucho en medicina, sine qua non, y es del latín, pero significa condición sin la cual no es posible tal cosa. Es sine qua non, nacer de nuevo para ver ese reino. Amén. Y es sine qua non, nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, para entrar. Esa es una condición que sin esa no se puede ver ni entrar en ese reino. Ese reino está disponible porque se acercó en Cristo Jesús, y nosotros podemos verlo y entrar, pero con el nuevo nacimiento. Y lo tremendo es, ¿verdad?, que ese nuevo nacimiento lo opera Dios mismo. Porque como leemos, y voy ahí porque yo quiero que veamos esta cita, Efesios 2, 1 y 5, y cuando lo leemos bien, vemos que clarito está. Efesios 2, el 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en Colosenses 2.13, voy a ir rapidito ahí, Colosenses 2.13 dice
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí dice que nosotros estábamos muertos espiritualmente, y que esa separación, muerte significa separación, y que esa muerte espiritual vino desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando, siendo motivados para querer ser Dios, desobedecieron a Dios. Porque de verdad que si queremos decir pecado original, podríamos decir así, es la desobediencia, pero hubo una motivación para desobedecer, que es querer ser Dios. Desde ese momento, Dios dijo, si comen, van a morir. Comieron y murieron. No cayeron patas para arriba de una vez, ¿verdad? Pero sí murieron espiritualmente y ya hubo separación de la comunión. Y aquí dice que antes de que el Señor venga a nuestra vida, estamos muertos. Y uno dice, si uno ve un muerto ahí, en la urna, ni ve, ni oye, ni siente, ni come, ni nada, está muerto. Y ese muerto no puede hacer nada. Ese muerto, el Espíritu Santo tocó a ese muerto, ¿verdad? Y ese muerto pudo oír. Y porque oyó la palabra de Dios, tuvo fe y pudo, ¿verdad? Porque es por fe, es por gracia y es por fe. Entonces, nacer de nuevo, ¿verdad? Pero ¿quién fue el que lo tocó? ¿Quién fue el iniciador? El Espíritu de Dios. Entonces, la realidad es que un muerto está frito, está listo, ¿verdad? Pero que el Señor es el que toca a ese muerto, y ese muerto entonces puede oír. Eso nos pasó a nosotros. Entonces, a ese reino se ve y se entra por el nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede verlo ni entrar. Okay. La otra cosa interesante, ya se compartió también, es que entonces fuimos trasladados de ese reino donde estábamos, que era un reino de tinieblas, porque la palabra dice que habitábamos entre tinieblas, pero que además éramos tinieblas. Estábamos todos por dentro entenebrecidos, éramos y ahí estábamos en un reino de tinieblas, y que fuimos trasladados, arrancados. Cuando ese versículo que leyó mi hermana, una versión que yo no sé cuál es, pero... No, pero entonces hay un versículo que dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos. La única versión donde dice lo arrebatan los violentos es en Reina Valera. En los otros lo arrebatan los valientes, los fuertes, los avispados. Pero ahí dice, ¿verdad? Lo arrebatan los violentos. Es que se requiere. Fue con violencia que el Señor nos arrancó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado. Eso fue violento. Eso fue cruento. Y nosotros somos llamados, porque asociamos violento con que le vamos a caer a otro, lo vamos a hacer unos malandros, ¿verdad? Como los que hay en Venezuela, pero no, es que aquí es que con violencia, es que es con fuerza. Ok, entonces fuimos trasladados, fuimos arrancados de un reino y donde estábamos cómodos. Pecábamos con gusto, estábamos bien ahí, pero estábamos muertos a lo de Dios. Y cuando Él nos tocó, nos arrancó, y ahora estamos tan agradecidos, porque ahora sí podemos apreciar lo horrible que era donde estábamos y lo precioso que es a donde el Señor nos ha llevado. Amén. Entonces es un reino espiritual, como dijo Roselo tan clarito, son para qué decir más, ¿verdad? Un reino espiritual, ¿verdad? Pero nosotros somos humano, y yo oí un hermano que predicó, que la primera vez que dijo eso, compartió entre nosotros porque ahorita no pudo ir para el retiro, y él dijo algo que me puso a pensar, porque una de las cosas, tal vez por la profesión mía, es que soy bien racional. Él dijo, nosotros somos seres espirituales con, él dijo con obras naturales, pero no al revés, no que somos personas naturales con experiencias espirituales. Somos seres espirituales con experiencias naturales, pero en verdad somos seres espirituales porque nuestro origen, ¿de dónde viene? Es verdad. Nosotros tenemos que aprender, en la medida que caminamos, a saber a qué reino pertenecemos y a ejercitarnos ahí. Y últimamente a mí me ha venido por estudiar y por revisar los sentidos. Le estaba preguntando a Olguita, los sentidos
espirituales. Nosotros en lo natural tenemos unos sentidos, ¿verdad? Vista, olfato, tacto, gusto, pero hay unos sentidos espirituales, porque hemos nacido de nuevo y nuestro nacimiento es espiritual. Y nosotros somos llamados a caminar en ese reino que no es, como dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Aquí tenemos que funcionar, porque hay propósito, porque el Señor nos tiene aquí para mostrar su reino a muchos que son de Él y todavía no lo saben. Cuando se cumple el número, hasta ahí, ¿verdad? Ahí vendrá por su iglesia y bueno, y vendrán todos esos eventos escatológicos que ya lo sabemos. Pero por eso estamos en este mundo. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos de este mundo. Y nosotros sabemos que es, porque yo lo debo de ver así, que es como un mundo paralelo. Que nosotros pertenecemos al lado de nosotros a otra gente ahí, pero nosotros sabemos a quién pertenecemos y a qué reino pertenecemos. Sí. Hay evidencias de ese reino, es un reino espiritual, pero hay evidencias. Cuando Juan estaba encarcelado, él oyó de lo que estaba pasando. El Señor Jesús ya había empezado a predicar y le mandó a preguntar, ¿tú eres el que había de venir? Eso que había hecho tremenda declaración. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo apenas vengo delante, pero el que es Él es mayor. Y le dice, Él es. Y el Señor Jesús le dijo, vayan y díganle lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los demonios son echados fuera. Díganle. O sea, hay evidencia que nosotros también nos hemos quedado como un poquito atrás. Hay evidencia de que el reino de los cielos es real y se ha acercado. Y eso no puede haber quedado solamente para el tiempo de Jesús, ¿verdad? Hay evidencia. Esas cosas siguen mostrándose hoy día. Y nosotros, como decía mi hermanita, que somos embajadores de ese reino, que tenemos el privilegio de colaborar con el Señor para que ese reino sea visto, no podemos quedar tranquilos. Debemos anhelarlo de Él y con seguridad Él nos va a usar. Para terminar, voy a buscar una cita aquí que está en 1 Corintios 15. No se han dormido, muchas gracias. 1 Corintios 15. Y eso que no tomamos café. Ajá. Bueno, este café no tiene... Del 20 al 28. Dice así. Y esto es buenísimo porque esta es la garantía de que ese reino es real y que lo que Cristo dijo se cumplió porque fue sellado con su resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. El Dios, el Rey de los siglos, el que era antes, ¿verdad? Y el que se manifestó y el que tuvo comunión en la Trinidad, que se humanó, que se acercó a nosotros y que encerró todo en Cristo, nos va a llevar a nosotros también en Cristo, a Él. Y el mismo Cristo dice aquí, se sujetará al Padre, y entonces se cumplirá esa oración de Jesús. Que ellos estén tan bien donde yo estoy. Y Él estará con los discípulos para que seamos todos en todo. Gloria al Señor. Aleluya. Muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu reino que se ha hecho patente aquí. Y gracias porque tú nos diste vida
cuando estábamos Amén. muertos en nuestros delitos y Aleluya. pecados. Gracias, Nos arrancaste del reino donde estábamos y estábamos cómodos, pero nos trajiste al reino de tu amado Hijo y Gracias, ahora podemos gracias. apreciar Gracias. los beneficios de pertenecer a ese reino. Aleluya. Te damos gloria y honra a ti Amén. en Cristo Jesús. Amén.